Bienvenidos, mis queridos hermanos. Vamos a iniciar esta evangelización, este primer encuentro de evangelización, y lo hacemos en el nombre del Señor, pidiéndole que la gracia de su Espíritu nos acompañe. Amado Padre, que te has manifestado a nosotros por amor y lo has hecho a través de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para darnos la salvación. Te pedimos de todo corazón que nos regale la presencia divina de tu Santo y Divino Espíritu, que nos regale palabras y sabiduría, entendimiento, mi Señor. Queremos conocer a Cristo, tu Hijo. Queremos conocer el divino mensaje de salvación. Por eso, Señor, asístenos. Amado Cristo, enséñanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Este primer encuentro, bajo la presencia de Cristo, de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, en esa escuela misionera de Nazaret. Vamos a iniciar con la profesión de fe. Todo cristiano comprometido debe saber muy bien qué es lo que cree. Y lo que cree debe estar fundamentado en lo que la Iglesia nos ha ido enseñando a través del tiempo. Y entonces, lo que yo creo es lo que todos creemos. Y es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Antes de entrar a analizar la profesión de fe, vamos primero a unos preliminares o antecedentes. Podemos entender como dos periodos. Primera partecita, el periodo apostólico. Jesucristo enseñó, se hizo carne, enseñó, llamó a sus discípulos, los hizo apóstoles, o sea, enviados, y lo conocieron. Estuvieron con él, lo vieron de cuerpo presente, en su carne física. Asistieron a innumerables milagros, a hechos prodigiosos. Escucharon la voz de ese profeta, Dios mismo, que se hizo también profeta, para anunciarnos cuál era la voluntad de Dios. Esa fue la misión de Cristo también, darnos a conocer la voluntad de Dios. Los discípulos conocieron también de su sacrificio, asistieron muchos de sus discípulos, de manera incluso anónima, al sacrificio de la cruz. Una vez que fue sepultado, ellos vivieron la resurrección. Todo eso lo vivieron. Luego Jesucristo, que estuvo con ellos 40 días, ascendió a los cielos. Luego les envió el Espíritu Santo. Todo eso lo vivieron ellos y comenzaron a transmitirlos. Pero ellos lo entendieron muy bien porque lo vivieron, lo tuvieron ahí presente. Pero ya luego, mucha gente les pareció imposible, y aún hoy parece imposible para muchos, con una fe que un poco cuestionada y cuestionable, les parece imposible
que un hombre, Cristo Jesús siendo hombre, sea a la vez Dios. Pasaron esos 3 primeros siglos bajo persecuciones. La iglesia primitiva fue fecundada bajo la sangre de muchos que conocieron a Cristo, recibieron la enseñanza de Cristo y sabían que era Dios hecho carne y dieron su testimonio con su propia vida. Los 3 primeros siglos fueron siglos de persecución. Pero la gracia del Espíritu Santo fue alimentando esa iglesia naciente. Ya en el segundo periodo, y estamos hablando ya a comienzos del siglo IV, cuando fue ya proclamado Constantino emperador de Roma, él ya dio aceptación a través, en el año 313, mediante el Edicto de Milán, donde se aceptaron nuevas doctrinas religiosas, entre ellas la iglesia cristiana primitiva. Aquí influye mucho la mamá de Constantino, llamada Santa Elena. Ella se hizo cristiana y le dio a conocer precisamente el mensaje cristiano de Cristo a Constantino. Y él, a través del Edicto de Milán, promulgó la libertad religiosa. Pero durante este periodo anterior se fueron suscitando muchas doctrinas, porque como decía anterior, era difícil poder entender que un hombre de carne y hueso, hombre, fuese Dios. Entonces comenzaron a suscitarse muchas herejías. ¿Y qué es una herejía? Es una doctrina que contradice la enseñanza oficial de la iglesia. Lo que la iglesia ha proclamado a través de sus autoridades, los obispos, reunidos en concilio. Y toda esta doctrina se fundamenta en la enseñanza de las escrituras y lo que los primeros padres, estos primeros maestros de la iglesia, doctos en Cristo, en la enseñanza de Cristo, fueron enseñados. Muchos crearon una doctrina contradictoria a lo que los apóstoles y los primeros padres de la iglesia habían enseñado. Eso se llama una herejía. En el Código de Derecho Canónico y en el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que es la negación pertinaz después de haber recibido el bautismo de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o esa duda pertinaz, sea concurrente, que a toda hora se está reafirmando esa duda, esa confusión. A eso se le llama herejía. Una de las primeras doctrinas fue promulgada por un sacerdote de esa época, de este siglo III y comienzos del siglo IV, llamado Arrio.
Él no podía entender que Jesucristo era Dios y hombre. Por eso, él sostenía que Jesucristo, que el Hijo de Dios, no existió siempre, sino que fue creado por Dios Padre. Y él toma como sustentación para su doctrina herética, entre otros, dos pasajes de la Biblia. Primero, el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 28, donde él me dice: voy al Padre y vuelvo a vosotros. Y dicen: si me amarais, si me aman, se alegrarían de que yo vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y también en un proverbio, en el libro de los Proverbios, capítulo 8, versículo 22, donde dice en ese versículo: el Señor me creó al principio de su obra, antes de que Él comenzara a crearlo todo. Este versículo forma parte del capítulo 8 completo, que habla sobre la sabiduría. Y Jesucristo, sí, es la sabiduría divina hecha carne. Muchas veces la mala comprensión de la Escritura puede llevarnos a errores y desdibuja la fe. Entonces, para poder contrarrestar todo, en el año 325, el mismo emperador Constantino, del cual estamos hablando, que promulgó esta libertad religiosa, convocó a los obispos de esa época, hombres de conocimiento, los convocó a un concilio, a un consejo. Lo hizo en la ciudad de Nicea en el año 325. Eso se había generado toda una crisis política y religiosa, precisamente por estas enseñanzas. Y ahí en el concilio, reunidos, dio precisamente la herejía de este sacerdote llamado Arrio. Y todos estos hombres de Dios llenos de sabiduría divina, asistidos por la gracia del Espíritu Santo, sacaron esta magnífica profesión de fe. Que mira, estamos hablando del año 325 y hasta el día de hoy la Iglesia la sigue sustentando y profesando. Y se conoce como el Credo de Nicea, del año 325, reafirmado luego en el año 381 en el Concilio de Constantinopla. Vamos a ir analizando cada una de estas partes. Primera parte. Creo en un solo Dios. Dios solo es uno. Y Cristo nuestro Señor nos enseñó a ver a Dios como Padre. Esa imagen que en el mundo antiguo, antes de Cristo, se tenía de Dios, un poco de temor para muchos. Cristo nos enseñó a llamarlo papá, Padre.
pero es Padre que tiene todo el poder. Es un Padre amoroso, es un Padre providente, es un Padre que está pendiente de sus hijos. Y Dios, Padre Todopoderoso, nos enseña el concilio que es creador del cielo y de la tierra. Todo lo que nosotros podamos observar, creación de Dios. La tierra con todas las bellezas que nosotros vemos es creación de Dios. El hombre, nosotros, creación de Dios. Todo lo que podemos ver y lo que no podemos ver. Lo que está ante la presencia divina son criaturas de Dios. Los ángeles, los arcángeles, todos los que están ante el trono de gracia. Todo fue creado por Dios. Por eso nuestra profesión comienza precisamente por Dios. Nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 198. Nuestra profesión de fe comienza por Dios, porque Dios es el primero y el último, el principio y el fin de todo, como nos enseña el profeta Isaías en su capítulo 44, versículo 6. Por eso el credo comienza por Dios Padre, porque el Padre es la primera persona de la Santísima Trinidad. Es la primera persona divina. Y nuestra profesión de fe inicia con la creación. Cuando leemos nosotros la Sagrada Biblia, el primer libro, el libro del Génesis, sus capítulos primero, comienza precisamente con la creación del cielo, de la tierra y del hombre. Ya que la creación es el comienzo y el fundamento de todas las obras de Dios. Entonces repitamos esa partecita primera. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en un solo Señor, Jesucristo. En la Biblia, cuando se menciona esta palabra hermosa, Señor, y está así con mayúscula, Señor, se refiere a Dios. Dios había manifestado su nombre divino, Yahvé, se lo manifestó a Moisés. Yo soy el que soy. Ve y diles, Yahvé, yo, el que es, os manda a decir. Pero también en la Biblia se nombra a Dios como Señor, Adonai, Elohim también, que significa Dios, dos palabras hebreas. Adonai, Señor, Elohim, Dios. Y cuando en el credo de Nicea manifiestan y ratifican que Jesucristo es Señor, están dando la autoridad de Dios a Jesucristo. La autoridad. Y esa autoridad viene porque es hijo único de Dios. Y el hijo tiene toda la genética del Padre. Jesucristo tiene en su totalidad todo lo del Padre, todo. Por eso ratifica esta profesión de fe que Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos,
antes de la creación, o sea, el principio. Por eso el Evangelio de San Juan inicia en su capítulo primero, versículo primero. En el principio era la palabra, el verbo, y el verbo estaba junto a Dios, y el verbo era Dios. Cristo es el verbo, es el logos de Dios, la existencia real. Ratifica esta profesión de fe de este concilio. Jesucristo es Dios de Dios. O sea, es Dios hecho carne que procede de Dios Padre. Es la luz que viene de la luz esplendente, la luz que lo ilumina todo. Y es Dios verdadero, Jesucristo es Dios verdadero que viene del Padre, que es Dios verdadero, que es engendrado, ojo, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, o sea, de la misma sustancia, es consustancial con el Padre, por quien todo fue hecho. Por eso San Pablo en la carta a los Colosenses nos dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Cuando nosotros vemos a Cristo, estamos viendo a Dios. Estamos viendo en su totalidad. La palabra encarnada, que es Cristo, es la palabra de Dios Padre. Por eso Cristo manifestó precisamente en ese capítulo de San Juan: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. El Padre y yo somos uno solo. Es bonito leer el capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Vamos a regresar. Y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo. San Alfonso María de Ligorio, perdón, San Juan María Griñón de Montfort, perdonen el lapsus, hablando en un libro maravilloso sobre la Virgen María, dice que la Santísima Virgen María fue oculta al maligno. Por los méritos de Jesucristo, oculta. Por eso el maligno nunca pudo tener incidencia, porque no la conoció, no supo de ella. Supo quién era cuando Cristo aplastó la cabeza en el momento de su muerte en la cruz, en el momento en que Él hizo esa ofrenda única y reparadora ante Dios. Ahí, en ese momento, alcanzó para nosotros la redención. Volvió a darnos el valor como hijos de Dios. Nos redimió, restituyó el valor. Por lo tanto, alcanzó para nosotros la salvación. Lo que habíamos perdido por Eva, ella, la mujer, la madre de Cristo, nos lo alcanzó. Lo que habíamos perdido por causa de Adán, Jesucristo nos lo redimió.
Por eso, por nuestra causa, fue crucificado en tiempos de Poncio Pilatos. Cuando observamos a Cristo en la cruz fue el tormento que impuso el poderío romano para poder someter a la gente de esa época. El suplicio era tremendo. Y a Jesucristo lo condenaron y lo hicieron ver como un peligro público. Los sacerdotes de la época no entendieron la presencia de Jesús y lo condenaron por blasfemo, porque él manifestaba que venía del Padre y que hacía la voluntad del Padre y que el Padre estaba en él y que todo lo hacía por la voluntad del Padre. Jesucristo se hizo cordero. En la ley judía, en el Levítico, se manifiesta que cuando una persona cometía pecado contra Dios, transgredía alguno de los mandamientos de la ley, tenía que llevar un cordero y entregárselo al sacerdote. El sacerdote lo recibía, lo tomaba entre sus manos, lo sacaba del templo y lo degollaba. Con esa sangre de este cordero degollado, esparcía las 4 puntas del altar. También esparcía esa sangre sobre el penitente y sobre él como sacerdote, por el pecado del sacerdote. Pues Jesucristo en la cruz como Cordero de Dios, como Juan el Bautista lo señaló, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo después del bautismo. Aquí en la cruz, Jesucristo se hace Cordero. En el altar de la cruz, en el altar de la gracia, como Cordero degollado, con su sangre, baña el altar de la gracia. Él como sacerdote presenta la ofrenda. Ojo, como sumo sacerdote, es la única ofrenda. Ya no se necesitan más ofrendas de corderos, porque Él, haciéndose cordero, hizo esa ofrenda a Dios por nuestros pecados. Por lo tanto, asumió, recogió el pecado del hombre y se hizo pecado y lo crucificó en la cruz. Todo el pecado. Y bañó al hombre pecador con su sangre. Por eso, cuando contemplamos la cruz y a Cristo Jesús crucificado, estamos viendo al Cordero que se hizo sacerdote, que se hizo víctima y con su sangre nos redimió. Entendamos estos, mis queridos hermanos. Conocer muy bien el sacrificio de Cristo para poderlo contemplar en la Santa Eucaristía, en esa esencia divina. Cuando Él, antes de su pasión, tomó el pan, dándole gracias, lo repartió y dijo, este es el cuerpo, este pan es mi cuerpo, que será entregado por ustedes para el perdón de los pecados. Y luego toma el cáliz con su sangre, con el vino, perdón, y ese dice, este cáliz es mi sangre, es el sello de la nueva alianza.
para el perdón de los pecados. Entonces en la cruz estamos viendo el sacrificio eucarístico, la acción de gracias del mismo Cristo que se ofrece al Padre en reparación por nuestros pecados. Por eso dicen, hagan esto en memoria mía. Contemplar a Cristo en ese amor tan grande por nosotros, cumpliendo la voluntad de amor del Padre por nosotros para nuestra salvación. Por eso en Cristo somos salvados y somos redimidos. Y en el bautismo somos sumergidos en su muerte, para que así como Cristo murió y resucitó, nosotros también, sumergiéndonos en la muerte de Cristo, podamos también con Él participar de la resurrección. Al tercer día resucitó según las Escrituras. Vivió con los apóstoles 40 días. En esos 40 días pudieron contemplar su gloria divina. Recuerdo en el Evangelio que en la primera manifestación de ese domingo ante los apóstoles, que él entró, les dijo la paz es con ustedes, lo vieron, pero Santo Tomás no estaba con ellos. Y Santo Tomás llega y dice, si yo no veo las huellas de sus clavos en sus manos y no meto mi mano, mi dedo en su costado, no creeré. A los 8 días, nuevamente reunidos, nuevamente la paz con ustedes, le dice a Tomás, ven Tomás, mete tu dedo aquí, y le mostró sus llagas, mete tu mano en mi costado. Santo Tomás se postra y da la profesión de fe más grande que podemos constatar en el Evangelio. Dice, Señor mío y Dios mío. Después de estos 40 días de estar con ellos y enseñándoles, mostrándoles su gloria divina y enseñando todo sobre el Padre, ascendió a los cielos. Y allí está sentado ante el Padre. Y con el Padre son uno. Y él mismo nos dijo, yo voy al Padre. Y todo lo que pidan en mi nombre, el Padre lo concederá. Por eso Él está allí velando por cada uno de nosotros, contemplando. Y por eso nosotros cuando hablamos con Cristo en la oración y en el santo sacrificio, todo lo presenta el Padre. Y un día vendrá de nuevo con gloria para juzgar a vivos y muertos. Esperamos su venida gloriosa, así como lo dijeron estos dos seres celestiales el día de la ascensión, así como lo han visto subir, un día lo veremos venir. Y cuando Él venga, instaurará de por vida el reino eterno. Y es un reino que no tendrá fin. Jesucristo cuando ascendió le dijo a los apóstoles, los discípulos, no se vayan, esperen que mi Padre y yo le enviaremos otro paráclito, otro defensor, y Él les aclarará y les enseñará todo, porque Él viene del Padre y del Hijo en esa unidad. Por eso, en la profesión de fe,
queda sentada esta doctrina. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Nosotros no adoramos al Espíritu Santo por aparte, no adoramos a Cristo Jesús, Dios hecho carne, por aparte, ni adoramos al Padre por aparte. Adoramos a Dios, un solo Dios, en su manifestación como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo por nuestra salvación. El Espíritu Santo vive en medio de nosotros, es el que nos orienta, es el que nos da fortaleza, es el que nos da esa vida en Cristo. Por eso todos los días nos colocamos en la presencia divina por medio del Espíritu Santo. Cuando oramos, nuestra oración sube a la presencia divina por medio del Espíritu Santo. Todo lo bueno que sucede en nuestras vidas, que procede de Dios, por medio del Espíritu Santo. La iglesia se fortalece día a día por la gracia y obra del Espíritu Santo. En los sacramentos que nosotros recibimos y vivimos, es la fuerza actuante de Dios por medio del Espíritu Santo. El Espíritu que habló por los profetas antes de Cristo enseñó la venida de la justicia, de la paz, de la verdad, que es Cristo Señor, y la redención. Todo bajo la gracia y la acción del Espíritu Santo. Pero eso pidamos al Espíritu Divino que nos regale esos dones maravillosos del santo temor de Dios, de fortaleza, que nos dé sabiduría en esos momentos de dificultad, en conocimiento, entendimiento, ese consejo que debemos nosotros recibir en esos momentos de dificultad de Él, que podamos entender las cosas que están sucediendo y podamos tener piedad. Creo en la iglesia que es una. Todos somos miembros de la iglesia. Cristo nos llamó a congregarnos en esa comunidad de amor que es la iglesia. Él la dejó instituida sobre los apóstoles, con cabeza de Pedro como la piedra firme, donde Cristo es la piedra angular, es la piedra que le da la estructura, la solidez a esta construcción que es la iglesia. Las columnas de esta iglesia son los apóstoles. Los discípulos, todos los que creyeron y entendieron esa divinidad y aceptaron a Cristo, dieron el testimonio con su propia sangre. Por eso nuestra iglesia está sostenida y fundamentada por los apóstoles y bañada con la sangre de todos los que dieron el testimonio en esa iglesia primitiva. Esa es la semilla. Ese es como el granito de mostaza, chiquitico, pero que luego se hace grande. Nuestra iglesia es santa. Así nosotros cometamos los errores, pero la iglesia en su esencia es santa y está llamada a que haga de nosotros personas, discípulos santos. Y es santa porque es sostenida por el mismo Dios.
es católica, porque así como Cristo dijo, vayan por todo el mundo y prediquen y lleven la buena nueva y bauticen para el perdón de los pecados, esa palabra, vayan por todo el mundo, sea universal. Esa palabra en griego es katholikei, que significa en español católica, o sea, universal. La iglesia está expandida por toda la tierra, llevando el mensaje de salvación. Y es apostólica porque se sustenta en las enseñanzas de los apóstoles que vieron y conocieron a Cristo Jesús y dieron testimonio. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Es que cuando yo acepto a Cristo Jesús en su ofrenda de amor en la cruz, en ese acto, en esa redención, haciéndose cordero, y yo me sumerjo en su muerte, pues me estoy bautizando, me estoy sumergiendo en la gracia de Cristo. Y mis pecados son perdonados por medio del bautismo. Y así conforme me sumerjo y Cristo murió y resucitó, pues nosotros también resucitaremos. Por eso confesamos, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ya con esta motivación, ustedes, mis queridos hermanitos, van a analizar este credo, esta profesión de fe, poco a poco, y la van a interiorizar, y que sea la confesión diaria, todos los días. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Esa otra partecita la conocemos nosotros, esta última que he profesado como el símbolo de los apóstoles. Es el resumen de toda la fe que los apóstoles nos transmitieron de Cristo nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso me los bendiga, bendiga a ustedes, a todas sus familias. Que los bendiga en sus trabajos, en sus estudios, que sean buenos hijos, buenos papás, porque muchos de ustedes son padres. Sean buenos trabajadores, buenos amigos, buenas personas. Que el Señor los acompañe siempre y que con la protección de nuestra Madre Santísima vamos a dar testimonio de Cristo. Para gloria de Dios y bien nuestro. Amén. Que el Señor los bendiga.